¿Cómo están todos? Una vez más aquí compartiendo en el interior de tu hogar, en esa reunión familiar, porque ya estamos obviamente a instancias finales de este gran reality show televisivo a nivel nacional e internacional, terminando ya la segunda temporada y bueno, ya nosotros aquí con producción preparándonos para lo que va a ser la gran tercera temporada. No quiero arrancar sin agradecer, por supuesto, a Sudameris Bank, todo un banco. Muchas gracias, Sudameris, también a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética. Muchísimas gracias también a Cora Put Shop en la ciudad de Limpio, bar, chopería y cervecería artesanal. Los invito a ir a conocer y si van a San Bernardino, los mejores platos y especialidades en pescados. Gracias, por supuesto, a Manguruyú San Bernardino. Agradecemos también a Suéltate el Pelo, peluquería y spa en pleno Villamorra, Asunción, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú y bueno, mi look de siempre, gente, con Osval Style, con Carola Boutique, con Estelita Uñas y Huempas Calzados. Gracias porque sigue creciendo nuestra lista de oficiantes y el sábado que viene tenemos más sorpresas, así que muchísimas gracias. Hoy tenemos un especial porque ya estamos en el programa donde vamos a definir con estos 6 finalistas quiénes son los ganadores. Así que es un programa sumamente especial y bueno, lo voy a estar compartiendo con muchos nervios también con cada uno de ustedes que seguro está acompañando a alguno de sus participantes, ¿verdad? A su preferido. Pero quiero arrancar con algo fuerte, con algo lindo, con algo emotivo, con la gente que me dijo sí desde el primer momento, que me apoyó y que gracias a ellos Casa Talento existe, como yo siempre lo digo. El jurado, los participantes y América TV. Son las 3 puntas para que Casa Talento pueda estar al aire. Así que quiero arrancar hoy con mi jurado porque quiero que los conozcan un poquito más a fondo. Si bien todos son famosos, quiero compartir un poquito más de su intimidad con ustedes. Y qué mejor que arrancar con el doctor Enrique Castro, presidente de nuestra mesa de jurado. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Muy buenas noches, querida Andrea, ¿cómo estás? Muy, pero muy feliz, Enrique, ya en estas instancias finales, también nerviosa, ansiosa, porque tenemos 6 finalistas. Así que bueno, yo creo que todos estamos pasando lo mismo, ¿verdad? Pero Enrique, hoy te toca a vos. Tu título es larguísimo, Enrique, larguísimo. Yo nunca me acuerdo de todo porque Ipucuma, ¿verdad? Y aparte yo ya te bauticé, eras el príncipe de la cultura, después te puse el rey de la cultura y por último te puse el doctor Google, ¿verdad? Porque no hay cosa que no nos informes, así que tu apodo es el doctor Google. Contanos un poquito acerca de todo ese título extenso que tenés y cómo arrancó toda esta carrera, cómo te diste cuenta, Enrique, que lo tuyo era el arte y la cultura. Bueno, realmente, antes que nada quiero agradecerte a vos, Andrea, que sos la directora general de esta producción, por darme la oportunidad como miembro del jurado, como presidente de la mesa de jurados, a través del Parlamento Cultural del Paraguay, el cual estoy presidiendo, ¿verdad? Y es una ONG sin fines de lucro, donde estamos varios artistas y varias comunidades culturales integrando este Parlamento Cultural del Paraguay, así también como directores de cultura de diferentes gobernaciones y municipios del país. En esta asociación, en este Parlamento Cultural del Paraguay, nosotros estamos trabajando los 8 pilares fundamentales de la cultura. ¿Cuáles son estos 8 pilares fundamentales de la cultura? El folclore, el arte, la gastronomía, el turismo, el idioma, pueblos originarios, ciencias, tecnología, el turismo, que es tan importante, ¿verdad? Bueno, no quiero olvidarme de mis compañeros, de los miembros del jurado, también los que estuvieron anterior, como el tenor Francesco,
Margarita Franco, Lidia Jiménez. Hoy en día estamos con toda una gran periodista, pero su nombre está así, escrito en mayúscula y en bronce en la República del Paraguay, porque se la conoce y se la conoce bien y es una excelente profesional. Y me refiero a la querida amiga Norat Alfonso, a quien le envío un beso grande, así también a nuestro querido, como decimos, Ken paraguayo, que se hizo famoso por llevar nuestro idioma guaraní en Europa y ahí, desde la cuna de España, a sembrar esa semilla del hasta idioma Japón, Enrique. realmente a mucha gente le apasiona y le llama la atención a este muchacho que tiene una facha extraordinaria y habla una maravilla y es paraguayo hasta en el caracú y me encanta. Así que me refiero al querido Fabio Esteche. Así Un abrazo mismo, grande Enrique. para Fabio Jataño, Boranjunde, Guanace, papá, los ahí. Mi Muchas querido, gracias. orgullo de esta gran nación, el querido Miguel Coronel Tenor Guaraní, quien no lo conoce, su profesionalismo hizo que recorra toda la República del Paraguay con diferentes academias de canto, conservatorios de canto que están en diferentes puntos del interior del país. Es una gran persona de corazón, noble, un gran profesional, maestro de maestros ya, con lo joven que es. Tiene una familia maravillosa. Así que le enviamos un fuerte saludo al querido amigo Miguel Coronel y a toda su familia también. Muchas gracias. Y bueno, a los participantes, a los que estuvieron participando desde el exterior del país, desde España, desde Colombia, desde Argentina, desde Chile. Dios mío, impresionante la cantidad de participantes y a nivel nacional, ni qué decir. Para mí todos eran ganadores. Fue tan difícil este concurso. El primer concurso vía Zoom competitivo a nivel nacional e internacional por una productora impresionante que es la tuya, querida Andrea, y desde un canal maravilloso que es a nivel internacional por TV Cámara, Grupo TV Cámara, América TV Cámara, por supuesto. TV Cámara, digo, perdón. Estoy tan acostumbrado a TV Cámara. Estoy acostumbrado a TV Cámara. Grupo América. Grupo América TV. A quien le agradecemos infinitamente en nombre de todos los miembros del jurado y a través tuyo que le hagas llegar al señor director general de TV América, entonces nuestro agradecimiento. Yo inicié el arte desde muy chico, tenía 6 años de edad, cuando se hizo un casting en Canal 9, todo era en blanco y negro, y Norma Satraño vino de la Argentina para hacer un programa de televisión que se llamaba Voltopito, porque en Buenos Aires había un programa que se llamaba Voltop, y acá se hizo Voltopito para los niños, para bailar y cantar un ratito. Creo que se fueron como 500 niños, y entre ellos quedé yo, y creo que fue Diana Barbosa en aquella época, la niña que quedó. Me hicieron estudiar canto y danza, ahí inicié todo. Estudié odontología cuando me recibí, luego entré como director de cultura ya inmediatamente en el Congreso Nacional, el cual después de 15 años tuve que dejar esta carrera, y soy doctor en Ciencias del Arte y la Cultura. Así también luego, ya hace pocos años atrás, ya después de viejo, vamos a decirle, ¿verdad? Viejos son los papos, ¿verdad? Viejo, vos, por favor. Soy periodista también, ¿verdad? En la Uninorte. Y bueno, trabajando arduamente a través de la cultura, a través de la Dirección de Cultura del Parlamento, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el cual estamos haciendo proyectos, hicimos proyectos maravillosos con varios diputados, como el Día Nacional de la Guarania, la Ley 4261 que declara el tereré como patrimonio y bebida nacional del Paraguay, y muchos otras leyes así hermosas que hemos sacado, y así como también eventos muy importantes como diplomaturas, ¿verdad? Y siempre estamos haciendo seminarios internacionales para capacitar a los funcionarios y para de esa manera elevar a la institución en la cual estamos trabajando. Y desde el Parlamento Cultural Paraguay, ya les dije el trabajo que lo estamos haciendo en los 8 pilares fundamentales, y hacemos también capacitaciones
hacemos días de gobiernos culturales en diferentes puntos del país, donde vemos nosotros las falencias y las debilidades y las fortalezas de cada pueblo, ¿verdad? Y vamos organizando festivales, y vamos sacando gente interesante, traerles en la capital, le estamos haciendo grabar algunos materiales, hay mucha necesidad. Y hoy en día, después de la pandemia, se está volviendo a abrir algunas puertas, ya gracias a Dios, para los artistas que estuvieron un poco desprotegidos durante esto, pero gracias a gente como vos, Andrea, que te imaginas hizo este programa en plena pandemia, vía Zoom. Por eso la ciencia y tecnología es muy importante, uno de los puntos, de los pilares fundamentales que trabajamos nosotros a través del Parlamento Cultural del Paraguay. Porque la ciencia y tecnología hizo que a través de eso nosotros podamos conectarnos con el mundo, nosotros con el país. Sabes que nadie confiaba mucho en este proyecto, Enrique, cuando inicié. Y bueno, para mí es un lujo y un honor tenerte en el jurado y que me hayas dicho que sí desde el primer momento. Y aún teniendo en cuenta lo que te tocó vivir durante el primer ciclo y el segundo ciclo con el tema de tu enfermedad, el fallecimiento de tu señora madre, con todas esas piedras en el camino, esos golpes tan fuertes de la vida, vos seguiste presente, me seguiste apoyando y eso realmente te lo voy a deber de por vida, Enrique. Para mí es el honor, el lujo y te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Doctor Enrique Castro, presidente de nuestra mesa de jurados. Antes de culminar, Andrea, quiero culminar con esto, porque cuando iniciamos el programa tengo dos años de lucha contra el cáncer, y ahora terminé el último ciclo de quimioterapia, el cual desaparecieron todos los tumores. Y pido un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Enrique Castro, que le vemos enterito y más sano que nunca. Ya humino. Sí, vamos a brindar por la vida. Así que le agradezco a Dios, a todos los participantes quienes oraron por mí y Dios escuchó y hoy estoy acá vivo, gracias a Dios, y vamos a seguir adelante trabajando a favor de la cultura de este hermoso país, esta bendita tierra guaraní, el Paraguay. Hay mucho por hacer y con gente como vos es un gusto trabajar, Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy realmente muy emocionada la noche de hoy. Imagínense, estamos terminando el segundo ciclo. Hoy develamos los ganadores de estos 6 finalistas maravillosos. Y bueno, quiero seguir hablando con mi jurado. Alguien que si bien se anexó en esta segunda temporada, me dijo, sí, Andrea, somos compañeras de muchos años, te doy todo mi apoyo. Voy a ver cómo soluciono mis cuestiones laborales. Ella es gran periodista, muy querida, muy conocida en nuestro país. Ha hecho trabajos también en el exterior. Escribe también para una revista muy importante del ingeniero César Sanabria. Lo voy a decir porque lo aprecio muchísimo. Revista Enterate, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida a Norat Alfonso. Buenas noches, Norat. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, a toda la gran audiencia, teleaudiencia, de América, Paraguay, y por supuesto a mis queridos compañeros, a Fabio, al tenor Miguel, al profe Miguel y a mi querido Enrique Castro. Un beso grande a todos y realmente mucha emoción, mira que pasamos muchas cosas. Sí. Estuvimos durante la pandemia, esta maldita pandemia, lo dije siempre, pero gracias a Dios estamos con salud, que es lo primordial y lo esencial, gracias a Dios. Y bueno, realmente mucha emoción y gracias por tus palabras, querida Andrea. Muchísimas gracias. Vos sabés que somos compañeras de muchos años y que te aprecio muchísimo. Y le voy a pedir al sonidista que te ponga tu tema de fondo. Vamos a regalarle a Norat esos temas que tanto le gusta. Un poquitito. Una cortinita de esas románticas. ¿Cuál es tu preferida, Norat? Sí. A ver, te vamos a mí dedicar. Me encanta mucho. ¿Cómo? Yo lo amo mucho a Camilo Sesto. Ahí está. Yo soy una así antaño luego, ¿verdad? Camilo Sesto. Retro total, Norat. Norat, mientras vemos el tema de la música, ¿cómo te sentiste de formar parte de Cazatalento? Bueno, mira, cuando vos me propusiste, yo te dije que sí, como estoy ahora sin trabajo, vos sabés que toda mi vida yo trabajé en radio y la radio me llevaba de 3 a 6 de la tarde, ¿verdad?
Entonces, a mí me encantó el proyecto, yo te dije que sí desde un momento, y realmente a mí me gusta apoyar desde mi punto, mi humilde opinión, a los artistas, porque yo sé que el artista sufre mucho en nuestro país, más que nada porque no hay apoyo en mucho, pero hay mucho talento en nuestro país. Yo siempre digo, Dios mío, tanto talento y no hay apoyo, ¿verdad? Los que pueden lo hacen, y yo me siento una mujer bastante bendecida en muchos aspectos, porque yo la perdí a mi madre el año pasado, no la pude abrazar. Ella falleció en la ciudad de Buenos Aires, por esta pandemia todavía no se la puede traer, ¿verdad? Es un sufrimiento muy grande, yo lo entiendo al doctor Enrique, pero bueno, en vida hay que hacer las cosas. Yo lo único que puedo decir que fui una buena hija, una excelente hija lo fui. Ay, me emociona. Bueno, y en síntesis... Con fuerza, como vos decís siempre. Sí, yo quiero agradecer antes que nada a la gente que siempre me siguió. Es muy difícil nuestro medio, Andrea, vos sabés, más que nada. Nosotras fuimos compañeras de Radio City, la 99.1. Yo desde el 2001 estoy en los medios, en radio, en TV, en la revista Enterate. Hace 19 años que estoy. Si bien ahora hay una pausa, pero sigo trabajando gracias al ingeniero César Sanabria, que me dio y me da esa facilidad. Hago notas, hago producciones. Soy una persona que batalló muchísimo en los medios. Me sigo considerando una batalladora, porque estar en este medio de comunicación es muy difícil. Es una guerra una batalla constante contra todo, ¿verdad? Es la ley del más fuerte, ¿verdad? Somos leones porque es la ley del más fuerte. Y bueno, muchísimas gracias por considerarme y estar acá como jurado. Y como yo siempre digo, trato de aportar lo que yo puedo, ¿verdad? No soy una profesional del canto ni del baile, pero siempre aprecié el buen canto. Y bueno, como te digo, estar acá es un placer, y ojalá que les haya gustado mi participación. Por supuesto que sí, Norad, fuiste la belleza del jurado, pues la dama que embellecía, y una rosa entre tantas espinas, Norad. Y hablando de espinas, hay una persona que está catalogada como Cruelo, que fue también el apodo que yo le puse, pero esta persona, a pesar de ser tan cruel con su puntuación, realmente tiene un corazón sumamente noble, es una excelente persona, un gran profesional y bueno, exigente como buen maestro, ¿verdad? Que creo que yo creo que fue uno de los responsables de que nuestros participantes aprendan muchas cosas para lo que va a ser su carrera a futuro. Así que pido un fuerte aplauso para el maestro Miguel Coronel, más conocido como nuestro tenor guaraní. Muy buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Vos sabés que me siento incómodo ante estos jurados. Lo que pasa es que yo quería ser presidente y al final... Pero ¿sabés por qué no, profe? Porque no le trajiste a tu gallina. Tenías que traer a tu gallina. Todo el mundo está contento, yo tengo que estar descontento, porque yo tengo que hacer la nota discordante. Bueno, muchas gracias acá al maestro, que yo ya lo conocía por su proficua labor en la cultura. No tuve la suerte de conocerlo antes personalmente, pero ahora lo conozco, a Fabio también, que te juro por Dios, Fabio, que yo te odiaba en las redes. Yo te cuento acá en vivo. Me caía tan mal. Me caía tan mal por esos comentarios. Yo creí que era una persona chaval que salía, que era un don nadie, que estaba en Europa haciendo ¿cómo era? Haciendo redes para poder sobrevivir. Ni había sido inteligente de mira. No, se le trabaja y mi abuela. Y le decía yo, le decía a mi esposa, ¿cómo pico lo que quiero escribirle para mandarle al diablo? ¿Cómo pico va a decir estas cosas? Y siempre se me pasó, ¿verdad? Y lo admiro mucho y lo conozco, y a Norad, que es una señora
la conozco muy poco, pero sé de su sobriedad. Una señora con todas las letras, la admiro mucho también por su trabajo, la conozco desde hace mucho tiempo en la tele, ¿verdad? Cuando era Mamita y no quiero contar los detalles. Y entonces la admiraba mucho y estoy acá con estos 3 compañeros y más contigo, Andrea, que me acuerdo que pertenece al alumno y ñaña con la padre fuera. Ahí se ve. Varios, no uno. Ahí se ve. Hoy el alumno fuera, hoy va a meter programa de televisión, ves a entender y dice, ¿qué programa de televisión? Le dije. Y después me pasa tu número y le llamo. Y le llamo a Andrea porque yo quiero realmente que mis alumnos siempre estén en la tele, estén en los lugares en donde haya cultura. Para eso pues están los espacios. Y yo nunca le permito a mis alumnos graduarse sin haber pisado un escenario. Nunca les permito eso. Entonces siempre les hago extensión cultural y hablé contigo para que mis alumnos, qué sé yo, le pueda ingresar a algunos, porque yo tengo varios. Hoy coma que llevo y jurado, no ñemón que está, hoy coma llevo y la jurado, pero bueno, cuando eso Andrea me dijo. Pero tu currículum valía la pena, no fue que te metimos por meter, realmente tenés también, una extensa. Y te agradezco muchísimo por haber observado ese aspecto. Pero ella me dijo, vamos a estar en Radio Asunción, no sé si puedo decir la radio de mierda, ¿verdad? Pero sí, profe, no hay problema. La expresión es tuya, es tu sello personal. Pero ahora una radio, yo dije, no hay tantos compromisos, vaya pico más de cuando yo le llamo, ay, decía yo, ahora que te digo de verdad, ¿quién pico me va a ver a mí en la radio? Ay, ¿qué está tú? Pues ya no hay más América, pues más tú, no hay. Y entonces, y bueno, gracias a eso tuvo mucha repercusión, muchos alumnos Profe, me conocen. Yo quiero que recordemos un poquito del primer ciclo, porque es alumna tuya, el caso de Milena Monjes y el cambio en su vida a partir de ganar Casa Talentos Paraguay. Sí. Milenita es mi alumna, la primera niña que yo digo que estudia lírico en forma profesional, porque ella estudia canto lírico, ella canta cualquier cosa en forma, ya ella canta hasta área de ópera, ya está cantando conmigo, no le hago nomás cantar por ahí para no desgastar su voz. Y le dije a su papá, ya mina la Casa Talento, pero yo ganata con derecho, le dije. Además, ella está estudiando y para ella es un apoyo muy grande estar en un canal de televisión. Y después ella ganó el festival y después ya le llaman de todos lados, graba para Canadá, grabó para... Me llamó Fabio Chávez de Catebra, porque yo Valle Guavo ahí. Y canta, hace grabaciones para el mundo y vive profe, y ella canta, ella hace shows privados y gracias a eso su papá tuvo que comprar un auto porque a su papá la asaltaron, casi lo mataron y tuvo que comprar un auto y pagan con las actuaciones que ella hace. Maravilla, profe. Y ahora le invité para mi recital que les cuento a la gente, a todo, que yo después de 7 años... ¿Cuándo es, profe? ¿Cuándo es? Porque se nos corta el Zoom. Contanos para que todo el mundo pueda asistir. El jueves 29 de octubre en el Club El Porvenir Gualeño de Villarrica, el club más importante después del centenario en Paraguay, y tiene la acústica perfecta para mi voz, ¿verdad? Y ahí voy a cantar con mi voz de sopranista, voy a cantar arias de Händel. Eso ahora es una primicia. Y después voy a cantar arias del barroco, pero con un acompañamiento de jazz y música contemporánea. Es una mezcla rara de la música universal. Y así voy a volver a los escenarios. Ya Yamila, Doctor Castro, por ahí por a veces. Espectacular. Bueno, un lujo también, Miguel. Gracias a todos. Gracias. Muy agradecida porque también desde el primer momento el maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní, me dijo que sí y hasta hoy en día sigue en pie con Casa Talentos Paraguay e Internacional. Ahora seguimos presentando a esta gente maravillosa que a pesar de ser grandes, me dijeron que sí. Él es, a ver si me acuerdo todo, es psicólogo forense, es modelo, es coreógrafo bailarín, es uno de los más grandes influencers
y nos representa en el exterior con todas las letras nuestro querido Ken paraguayo Fabio Esteche. Bienvenido. Muy buenas noches. Sale en cámara lenta nuestra conexión. Espero que esté súper bien. Un saludo. Un abrazo enorme. ¿Perdón? O sea, es que al principio salió como que estuvieras caura, así buenas noches, pero ahora ya sale bien. No pixelado. Bueno, yo creo. Lo que pasa es que allí el internet es muy malo. ¿Será acá o será en España, Fabio? No nos critiques. Pues grabamos de nuevo. Vamos, seguimos. Contame qué te pareció, porque también me pasó lo mismo con vos, Fabio. Yo dije, no, Fabio no va a aceptar, ya está en el exterior, es un gran influencer. ¿Será que acepta estar en mi formato? ¿Será que me apoya? Y lo primero que me dijo, Andrea, yo apoyo a los artistas de nuestro país, apoyo la cultura y más la inclusión, me encanta, porque recordemos que Casa Talentos es un programa inclusivo, el único reality vía Zoom, el primero y aparte inclusivo. Y él aceptó de una, porque sé yo que lo llamaron de otro canal, de otro gran show, y él se negó a pesar de que había mucho dinero de por medio conmigo. No es ese el caso. Sin embargo, él aceptó por apoyar a su país y a sus artistas. ¿Es así o no es así, Fabio? Es así, y bueno, mucha gente no sabe los por menores y por mayores que siempre ocurren, ¿verdad? Pero sí, justamente cuando empezamos Casa Talento también había otro programa que había contactado conmigo y yo me había negado. Y además también hace muy poco la productora de Marcelo Tinelli se puso también en contacto conmigo para ir y les dije que no. Porque no, sorry, yo estoy con Andrea Ugarriza Producciones, con Casa Talento Paraguay, no me interesa Tinelli. Me gusta dedicarme a una cosa solo, y cuando estoy volcado en algo, pues entonces eso. Yo creo que la ambición desmedida también nos lleva a cometer demasiados errores. Yo estoy demasiado contento con toda la familia de América TV y espero que en un futuro también hagamos algún tipo de proyecto para trabajar con ellos. Satisfecho y feliz por esta oportunidad que me dieron. Vos me diste la oportunidad, yo no acepté, tú me diste la oportunidad de formar parte de algo tan bonito, de algo que realmente necesita nuestro país. Sobre todo, yo creo que Casa Talento, más allá de exponer el talento y ayudar a estos participantes, lo que hacemos es también empatizar con ellos, ¿verdad? Empatizar en todo. Y ponernos en el lugar de la otra persona y decir de que yo quiero crecer contigo. Esa es la empatía, el poder crecer y ayudar a la otra persona. Y no hay nada más bonito para un ser humano que el sentirse útil, ¿verdad? Yo te voy a preguntar nosotros somos algo. Muy útiles para muchísima gente. Exacto. Sí. Fabio, yo no te lo voy a preguntar yo, te voy a trasladar una pregunta que me hace todo el mundo cuando voy por la calle, me preguntan, Fabio Esteche, ¿vuelve o no vuelve a Paraguay? Yo tengo pensado volver a Paraguay, pero no a quedarme. En principio quería hacerlo, pero yo tengo unas desventajas, por eso te digo que de nuestra vida privada al final no se sabe nada, o por lo menos de la mía, porque yo juego en desventaja al vivir en Paraguay, porque nosotros sabemos y somos conscientes que el sistema de salud público es muy carente y el privado es demasiado caro. Así es que por motivos de salud yo voy a seguir permaneciendo en España. Está mejorando todo. En un principio, en un momento de desespero, dije, lo dejo todo y vuelvo a Paraguay, pero luego olvidé ese pequeño y gran detalle. Y que te digo, voy a ir siempre, pero de visita. Estoy teniendo el planteamiento de volver en el mes de enero, así es que Pemón guarane mala pender Uguazú, Pemón tener mala pender plata, Peñón gato una mala caña porque hasta ya farreado. Ahí la gallina del maestro coronel vamos a matar. 30 gallinas te voy a tu nombre, ya está la tallarín, ya para pape. Ah, la pinta, te hace gustar. Bueno, te espero, Fabio. Pero pues no cansa. Te espero, Fabio, con los brazos abiertos. Y bueno, ahora quiero darles una sorpresa muy grande. Casa Talentos
Arrancó como lo manifestaba el maestro Miguel Coronel. En principio iba a ser un streaming radial. Posteriormente, debido a la gente que se fue sumando a nivel nacional e internacional, tuvimos que hacerlo ya en un formato mucho más grande, televisivo. Como siempre digo, agradezco al Grupo América Paraguay por esta gran oportunidad. Gracias a eso fue nombrado Programa de Interés Nacional y Cultural por la Cámara de Diputados. También recibimos el Premio República, fui nombrada embajadora por la Paz Universal por la ONU, un montón de cosas y otros premios que sé que se vienen, que ya más o menos tengo una idea. Así que agradecer al Grupo América realmente por haberme abierto las puertas para que yo a su vez pueda abrir puertas y ventanas para todos estos grandes talentos. Y la gente me pregunta, ¿por qué traes talentos de afuera? Porque la idea, gente, es que estando en comunicación con artistas internacionales, se conozcan a nuestros artistas en otros países. Y hablando de grandes artistas y otros países, si hay alguien que también me apoyó desde el primer momento, me dijo que sí, me ayudó inclusive con el primer jingle. El segundo jingle lo hizo totalmente con su señor padre, ¿verdad? El señor Carlos Caballero. Y me estuvo acompañando permanentemente durante estos 2 ciclos. De repente necesitábamos un reemplazo. Bueno, sí, estoy recién llegado en ese momento de Miami, Florida, donde tiene la sede de VAR, la Escuela de Voces de Alto Rendimiento, gran maestro y un gran tenor, si no uno de los mejores o el mejor a nivel nacional e inclusive reconocido internacionalmente, es nuestro queridísimo tenor Francesco, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, Fran. ¿Cómo estás? Nada, Andrea, gracias por toda esa introducción, ¿verdad? Yo creo que un cuarto nomás. Es cierto, ¿verdad? Esto es marketing, gente. Esto es marketing. Un cuarto de lo que dije es cierto. No, mentira. Bueno, realmente muy emocionado de formar parte de este programa todas las veces que me toca. Ayer justamente estábamos mirando las primeras conversaciones de... El primer contacto telefónico, tenemos claro, que decirlo, a través de Margarita Margarita Franco, que es muy franca. Es muy franca. Ajá, y bueno, estábamos viendo ahí y todo lo que ocurrió desde hace un año, más o menos en agosto de este año, a hoy día. Son muchas las cosas que ocurrieron, emociones que iban, que venían, tanto dentro del programa como fuera del programa. Ay, sí. Que es maravilloso, ¿verdad? Vivir todas esas vivencias, valga la redundancia, porque aparte de enriquecer el programa, también nos enriquece a nosotros. Y lógicamente, viendo cada talento que pasó por el programa, nos emocionamos de que el país cuente con esa cantidad de talentos, compitiendo con talentos internacionales. Y yo siempre, la gente dice, Paraguay no tiene nada que deberle a otros países. Yo digo al revés, los de otros países ya no tienen nada que debernos a nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros primero, la mentalidad, la psicología, hay que creérsela, porque si uno no se lo cree, no puede proyectar eso a los demás. Contame. Voy a contar algo. Cuando estaba haciendo todo este formato, Margarita Franco, que fue jurado de nuestro director Hace un Show, ¿verdad? Fue jurado en nuestro primer ciclo. Me ayudó mucho porque yo le preguntaba, bueno, ¿a quién te parece que le puedo poner jurado? Como ella tiene una vasta experiencia, a mí me gusta consultar con la gente que sabe. Y me dice, vos sabés que ponele al tenor Francesco, llegó recién de Miami, que esto me contó toda su biografía, ¿verdad? Entonces yo dije, pero ¿será que va a aceptar? Pero yo entendí mal. Y entendí que el tenor Francesco iba a participar de Casa Talento. Entonces le llamo a Francesco, no sé si recordás eso. Me acuerdo. Y le digo, Francesco, vas a... el programa es así, Casa Talento, le explico todo. Y quiero saber si te interesa participar. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo y te dije, sí, claro que me gustaría participar como jurado. Me dijo, pero yo no puedo participar, o sea, no puedo entrar como participante porque soy profesor, no va a quedar bien, qué sé yo. Ahí dije, qué vergüenza, Dios mío, me di cuenta, ¿verdad? Bueno, hoy en día, o sea, hasta hoy en día, Francesco sigue con nosotros en Casa Talentos. Así que, Fran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Por invitarme siempre y, lógicamente, todas las veces que ustedes quieran y yo esté disponible, este servidor va a estar acá.
Bueno, tenor Francesco, entonces con nosotros acompañándonos aquí en Piso. No se despeguen de las pantallas de América TV. Por supuesto, agradeciendo a Sudamerisbank, todo un banco, a Iribas, Instituto Iribas, e Iribas Resonancia Magnética, también en la ciudad de Limpio, a Cora Push Shop. Anda los fines de semana a ver los shows en vivo. Quiero agradecer en San Bernardino a Manguruyú Restaurant. Vayan a probar esos pescados y a ver el sunset. No saben lo que es ahí a orillas del lago, por favor. TC Trofeos de la ciudad de Caguazú, por supuesto. También, a ver un poquito, ya está muy larga nuestra lista, Dios mío. Escúchame, suéltate el pelo, ¿viste? Ya se me pierden los nombres. Gracias a Dios, pues vamos a tener más sorpresas. Suéltate el pelo, peluquería Spa. ¿Será que me puedo parar, Sandrita? Un ratito. A ver, señor Rodrigo. Bueno, quiero mostrar mi outfit. Por favor, lo último en tendencia. Gracias a Carola Boutique Asunción, que tiene otra sucursal en Luque también. Huempas Calzados, miren lo que es este modelito que se usa ahora con la transparencia. Estelita Uñas y por supuesto Osval Style. Y a Gracielita, sí, Huempas Calzados. Y a Gracielita aquí del canal que se encarga de mi maquillaje, de nuestro maquillaje. Así que muchísimas gracias. Vamos a un pequeñísimo corte comercial, no se despeguen de América TV porque enseguida volvemos con mucho más Casa Talento Paraguay. Traza tus huellas de valor, puertas que se abren para tu talento, no pares que vas a llegar. Hoy es tu tiempo. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI.
parte y este bloque tan, pero tan difícil para mí, porque como siempre lo digo, llegó el momento, este momento tan, pero tan esperado, donde vamos a develar quiénes son los 6 finalistas. Por supuesto, bueno, ya lo sabemos quiénes son los 6 finalistas. ¿Quiénes son los ganadores a partir de esos 6 finalistas? Yo no quiero, nuevamente lo repito, que nadie se vaya. Pero bueno, arrancamos ya nomás porque me imagino que ustedes, al igual que yo, con esta música de suspenso de fondo, estamos sumamente nerviosos. Y decirles a los 6, aquellos que no resulten ganadores, que son ganadores por el solo hecho de haber llegado hasta esta gran etapa final, inclusive triunfando con el exterior. Arrancamos con Ciudad del Este. Ciudad del Este, que recordamos también tuvo a Dianita Fretes, la arpista, ¿verdad? Quedó Soleil Argüello, gran participante realmente. Ella había sumado un total, según el jurado, de, a ver si me recuerda producción, por favor, ¿cuántos puntos? 28 puntos. Y ahora vamos a develar cuál es el voto ñemí dado por Norat. Soleil Argüello, Ciudad del Este. Para vos, mi amor, nuestro voto ñemí es un 8. Fuertes esos aplausos, por favor. Empezamos ya nomás a definir esta gran final de Cazatalentos Paraguay y el mundo. Total de 36 puntos. 36 puntos, muy bien. Les cuento que acá, en este oído, la tengo a Sandrita, la productora, que me está sumando, porque yo con las matemáticas era buena en el colegio, en la facultad. Ahora ya estoy vieja. Bueno, pasamos hasta Luque. Nos vamos hasta Luque, donde recibimos a estos 2 pequeños gigantes que habían ganado, recordemos, la votación en redes sociales, los hermanos Cañete de Luque. Ellos habían sumado, según el jurado, un total de 29 puntos, casi perfecto. El voto ñemí para toda la República de Luque, a quien envío un beso porque los adoro, están en comunicación conmigo siempre. Y para los hermanos Cañete es un 9. Muy bien, excelente ese dúo de hermanos maravillosos que suman así 38 puntos. 38 puntos. Ahora nos vamos hasta Misiones, donde tenemos a esta gran artista. Ella es Ayelén Gasparini, que nos presentó también, al igual que todos, unos materiales maravillosos. Ayelén había sumado, según el jurado, 29 puntos también, puntaje casi perfecto. El voto ñemí para Misiones y su representante Ayelén Gasparini es un... Fuertes esos aplausos, 8. Muy bien. Sumando así un total de 36 puntos. Dirán qué buena Andrea con las matemáticas. No, es Sandra que está del otro lado sumándome todo. Bueno, ahora nos vamos hasta Lloré San Pedro. Lloré San Pedro, donde vamos a develar el voto ñemí de Guillermina Ayala. Otra gran artista, pero talentosísima, que había sumado una totalidad de puntos, según el jurado, 26 puntos. 26 puntos. La presentación anterior tuvo un poquito más. Acá tuvo 26 puntos porque el jurado fue sumamente estricto, teniendo en cuenta que fue la última presentación de videos de esta segunda temporada. Para vos, Guillermina, para Lloré, para San Pedro, tenemos un 8. Fuertes esos aplausos, por favor, para Guillermina Ayala, que nos acompañó y sumó un total de 34 puntos. Me quedan nada más que 2 sobres. Y ahora nos vamos hasta
Villa Hayes para recibir a esta gran maestra superior de canto, por supuesto en lírica. Ella es Odilia Galloso. Espectacular todo lo que nos brindó, al igual que todos, cada uno en su estilo o en sus estilos. Odilia había sumado un total de 30 puntos. Puntaje, atención, porque fue un puntaje perfecto. 30 puntos para el último video de Odilia. Y ahora, para Villa Hayes, para vos, Odilia Galloso, y todos tus seguidores, el voto Ñemí de Norat. Atención, gente. Fuertes esos aplausos porque es un 10. Puntaje perfecto para Odilia Galloso. Un aplauso fuerte, realmente maravillosa, al igual que todos. Primer puntaje perfecto. Desde Villa Hayes nos vamos nuevamente hasta el lugar donde es oriundo nuestro querido Ken paraguayo, La Colmena, donde vamos a develar qué puntuación recibió este gran instrumentista Alex Marecos. Él había sumado 29 puntos según el jurado, y el voto Ñemí para La Colmena, para este maravilloso artista Alex Marecos, es un 8. Fuertes esos aplausos para Alex Marecos y La Colmena, que suma así 37 puntos. Y qué reñido se viene esto, por favor. Vamos a un pequeño corte comercial. Ahora sí no es momento de despegarse, ni siquiera para traer algo para tomar o comer. Pegaditos a su sillón, a su silla, a su sofá, porque ya develamos los ganadores de Casa Talentos Paraguay segunda temporada. Solo faltas tú eres mensaje de paz, armonía, el universo y tu voz, escenario. Instituto Iribás, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribás y en Instagram como Iribás PI.
Por favor, señor sonidista, si me pone esa música de suspenso, porque estamos develando quiénes son los ganadores de Casa Talentos Paraguay El Mundo, segunda temporada. En primer lugar, felicitar a nuestros artistas locales porque lograron superar a los artistas del exterior en esta segunda temporada. Así que gracias por confiar en Casa Talentos, gracias por participar y por brindarnos todos esos materiales maravillosos que sé que lo hicieron con muchísima dedicación, esfuerzo y amor. Bueno, gente, vamos a pasar a develar, después de tanto tiempo y de tantas emociones vividas, quiénes son nuestros ganadores. Para ello, la tengo a Sandra, mi productora, aquí. Y quiero que me coloquen, por favor, la placa en pantalla. Espectacular. Bueno, arrancamos con esto. El mayor puntaje de la noche. Puntaje perfecto, Sandra. Puntaje perfecto, 40 puntos. Sandrita me va a ir develando porque esta es una noche de grandes sorpresas, de grandes novedades. 40 puntos, puntaje perfecto para Odilia Galloso de Villa Ayes. Muchísimas felicidades y fuertes esos aplausos porque vos, mi amor, sos la ganadora de Casa Talentos segunda temporada. Felicidades para Odilia y para toda la ciudad de Villa Ayes. Seguimos al segundo puesto, que ha sumado un total de 38. Ahí nomás, ahí nomás. Estuvo muy, pero muy reñido. Y me encanta anunciar esto, al igual que todos. Hoy es una noche de grandes sorpresas, gente. Ni se imaginan. Con 38 puntos, como lo están viendo, los hermanos Cañete. Gracias a la República de Luque y felicidades a todos. Felicidades. ¿Podemos poner algo de Luque ahí de fondo? Tenemos algo a mano. Felicidades a Luque y felicidades a estos pequeños gigantes. Ahí está, vamos. Fuerza Cureluque, caramba. Segundo puesto para ustedes junto a los hermanos Cañete. Qué noche maravillosa y estos niños que han logrado reventar las redes sociales. Ahora tenemos la siguiente puntuación, que es de, a ver un poquito según la placa. Tercer puesto, 37 puntos para La Colmena. Alex Marecos, mi amor, felicidades. Qué gran artista que sos, con las manos mágicas en esa guitarra. Felicidades para Alex Marecos y para La Colmena. Y por supuesto de esto también Fabio estará muy orgulloso porque recordemos que él es oriundo de ahí, ¿verdad? Bueno, espera un poco. No puede ser, Sandra. ¿Estás segura? No. ¿Puedes sumar con calculadora, por favor? ¿Y estás segura? Yo no puedo creer. ¿Y qué hacemos en este caso? Bueno, órdenes de producción. Y atención, porque aquí develamos una gran sorpresa. Tenemos para
ver un poquito. 2 participantes con 36 puntos. Representante, una de Ciudad del Este, nuestra Soleil Argüello. Fuertes esos aplausos para ella. Pero el problema es que también Misiones con Ayelen Gasparini tiene 36 puntos. Fuertes esos aplausos. Y como nosotros no queremos que ninguna de las dos quede afuera, el cuarto lugar para las dos. Felicidades, Soleil. Felicidades, Ayelen. Muy, pero muy felices y no podemos excluir a ninguna de las dos. Así que Casa Talentos Paraguay les da el trofeo de cuarto puesto tanto a Soleil Argüello como a Ayelen Gasparini. Y como si todo esto fuera poco, yo siempre les dije una cosa y no sé si lo recuerdan. No quiero dejar a nadie afuera. Me gusta que todos ganen. Y tuvimos una charla recién por Zoom con el jurado. ¿Estuvieron de acuerdo conmigo? ¿Estoy bien en esa cámara, señora directora, o es la otra? Es acá. Bueno, porque quiero que se note bien lo que voy a decir. No quise nunca dejar a nadie afuera y el jurado, todo el jurado, estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, queremos contar que Casa Talentos Paraguay y América TV decidieron agregar el premio Revelación, señores. Por supuesto que sí, fuertes esos aplausos. Y el premio Revelación es para una gran, excelente, maravillosa artista, Guillermina Ayala. Fuertes esos aplausos, por favor, para Guille, para Lloré y para San Pedro. Muchísimas felicidades. Así que, señores, los 6 finalistas fueron ganadores de Casa Talentos. Gracias a ustedes que han participado también por las redes sociales, los han apoyado y han seguido este programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a mi jurado y gracias a cada uno de los tremendos artistas que formaron parte de Casa Talentos Paraguay. Nos despedimos por hoy, pero atención, porque el sábado que viene tenemos la gran gala de premiación. No se imaginan lo que se viene, así que a estar muy, pero muy atentos. Agradecemos, por supuesto, a Sudamerisbank, todo un banco, a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética, a Corapu Shop de la ciudad de Limpio, este restaurante, cervecería y chopería artesanal. También en San Bernardino a Manguruyú Restaurant, las mejores especialidades en pescado y por supuesto ese sunset maravilloso. A Suéltate el Pelo, peluquería y spa, gracias Kate también por apoyarnos, y a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que desde el primer ciclo viene apoyándonos con Casa Talentos Paraguay. Cintia, este beso es para vos. Gracias a Osval Hot, por supuesto, Hot Style por mi luquete. A Estelita Uñas, que abrió también ahora una sucursal en Caguazú. También a Huempas Calzados con los zapatitos maravillosos. Y mis prendas, pero indefectiblemente son siempre de Carola Boutique. ¿Por qué? Porque todos los días recibe la última tendencia en moda. Los despido hasta el fin de semana que viene. Gracias por acompañarnos y felicidades a nuestros 6 ganadores de Casa Talentos segunda temporada. Hasta el sábado que viene. Los amo. Chau, chau.